Vamos a compartir los próximos minutos con el canciller de la República, Francisco Bustillo, que está en la Cancillería en este momento. Buenas noches, ministro. Gracias por estos minutos. Muy buenas noches, Miguel. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y particularmente en este caso donde voy a aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a un amigo que hace tiempo que no veo, que es el amigo Gabriel Pereira. Me parece muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias, ministro. Hay un hecho puntual que amerita arrancar, se transforma en una de las noticias del día. Bueno, lo puedo evaluar yo, alguien dirá sí o no, pero la reapertura del mercado chino para BPU significa una cuestión importante. Se dieron allí una serie de hechos políticos que, entre otros, tuvieron su reunión de las últimas horas con el canciller chino. ¿Qué destraba esto, ministro? Con el embajador chino, quise decir. Yo creo... Sí, yo efectivamente, como tú apuntaste, Miguel, el día lunes visitábamos el frigorífico, el día martes habíamos citado al embajador chino aquí en el Uruguay, Wang Gang, y hoy nos despertamos con la muy buena nueva de que se vuelve a levantar la suspensión del frigorífico del BPU, algo trascendente para el Uruguay todo, ni qué hablar para los departamentos de Durazno y Flores, y además en particular a todos los miles de trabajadores que directo o indirectamente dependen de los trabajos y de la faena del frigorífico. Así que en ese sentido, como bien tú apuntabas, ha sido una muy buena noticia. Dicho lo cual, no es menos cierto que esto se debió a un largo proceso. No hay un hecho puntual que haya determinado que la suspensión se levantara. La reunión sí, efectivamente, el día martes con el embajador Wang fue muy buena y esperábamos esta noticia para las siguientes horas, cosa que finalmente se concretó. Debo en primer término agradecer entonces al embajador Wang por las gestiones a las cuales fue receptivo y las trasladó, y finalmente esta suspensión se levantó. Pero no es menos cierto que a lo largo de este proceso de 2 meses y medio que duró la suspensión, fueron muchos los que trabajamos en ese sentido para definitivamente levantar la suspensión, entre ellos el ministro Uriarte entonces, como los propios embajadores, tanto Wang Gang aquí en Uruguay, como nuestro propio embajador Lugris en China. Así que de mi parte el agradecimiento por esta muy buena noticia que definitivamente va a permitir que vuelva la faena a partir de hoy, 1 de julio, vuelva la faena en el frigorífico, y sobre todo teniendo en cuenta que el 70% de esa faena tiene destino China, así que la verdad que es algo para congratularnos todos, ¿no? Usted dijo en un momento de su alocución hace segundos, no hubo un hecho puntual que acelerara esto. Los colegas de Subrayado en su portal ahora escriben, y me llama la atención con mucha naturalidad cuando hablan, al final del artículo que habla de esto, dice: la situación derivó en la salida del ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte. ¿A usted le consta que la situación derivó en la salida de Uriarte? No, de ninguna manera no me consta, porque en todo caso, insisto, trabajó denodadamente junto al Ministerio de Ganadería en épocas cuyo titular era Uriarte, junto con la Cancillería, reitero, con los embajadores, con mucha gente que de una forma u otra se involucró para el levantamiento de esta suspensión. Así que de ninguna manera a mí me consta que ella haya sido el motivo de la partida de Carlos María, pero ya le digo, definitivamente fue una muy buena noticia para todos, y particularmente yo la visita del día lunes me encontré no solo con los directivos del BPU, sino con el sindicato que me transmitió su preocupación, y bueno, por suerte hoy yo les prometí y me comprometí a seguir denodadamente trabajando para que en breve, así les dije, en breve se levantara la suspensión. Bueno, esa brevedad se cumplió en el día de hoy con esta muy buena noticia, así que aprovecho para mandar un saludo al sindicato, que estaba particularmente preocupado, como estaba todo Durazno, todo Flores, en definitiva preocupado atrás del drama social que representaba esta suspensión, ¿no? Brevemente, para cerrar este tema, el embajador chino ha dicho que es el mejor momento de la historia de las relaciones chinas con Uruguay, desde el 87 acá. 2 preguntas en una. ¿Usted comparte eso? Y la otra, ¿hay prevista una visita del presidente Lacalle Pou a China? Sí, efectivamente, yo no sé si son los mejores momentos.
creo definitivamente que de las tantas relaciones que la Cancillería ha venido gestando y se ha venido dando es precisamente la relación que hemos desarrollado con China. Creo que es de las grandes relaciones que hemos venido desarrollando a lo largo de muchísimos años. Y creo que han sido todos muy buenos momentos, simplemente se ha venido profundizando, se ha venido creciendo. Quizás hoy sea definitivamente el mejor momento, pero esperemos que no sea el último, sino que al contrario, mañana siga mejorando aún más y profundizándose más esta excelente relación que tenemos con China. Y definitivamente sí, efectivamente está en carpeta el viaje del presidente a China. Pensamos que podíamos llegar a concretarlo en este año, lo habíamos venido conversando con las autoridades chinas. Lamentablemente, usted sabe que en tiempos de pandemia lo que se imponen son precisamente los cuidados en materia sanitaria, así que dependemos un poco de la apertura de las fronteras chinas para ver si podemos incursionar y llegar junto al presidente para una visita que se ha venido postergando, pero que definitivamente va a ser muy, muy trascendente en lo que es la relación entre Uruguay y China. Será sobre el fin de este año, si no será, si Dios quiere, en el primer semestre del año entrante. Bien, lo llevo a otros temas, lo traigo al barrio. Hace pocas semanas usted y la ministra de Economía estuvieron en Brasilia. Uruguay sigue insistiendo en la flexibilización del Mercosur. Argentina mantiene su rechazo. ¿Dónde estamos parados hoy, ministro? Bueno, sí, hemos venido trabajando. Yo estoy cumpliendo ahora, el día 6 de julio, estoy cumpliendo un año desde que asumimos funciones como Canciller de la República, y la verdad que desde ese momento sí, por imperio de las inquietudes que nos manifestó el presidente Lacalle Pou, hemos venido trabajando junto a la ministra de Economía en lograr lo que se ha dado en llamar flexibilidad. Algunos hablan de elasticidad, a nosotros nos gusta hablar de modernización del bloque. Y cuando digo modernización, precisamente me interesa recalcar la palabra, porque acá no se trata de, como alguno ha querido plantear, han intentado instalar el relato, como se dice folclóricamente, de que lo que se quiere es destruir el Mercosur. Todo lo contrario, lo que pretendemos nosotros con nuestra posición es modernizarlo tanto intra-Mercosur, y dimos una muy buena cuenta de ello cuando nos tocó la presidencia pro tempore del bloque, en donde llevamos adelante muchos temas que definitivamente permiten esa modernización, que es algo que se venía postergando, pero a su vez, en definitiva, en lo que hace a la inserción internacional, sí, es algo que está en el debe desde hace ya 20 años. Todos los gobiernos que nos han precedido definitivamente lo han intentado. Bueno, nosotros entendemos que hay una ventana de oportunidad por imperio de distintas circunstancias y estamos pretendiendo aprovechándola no en términos de futboleros, no es un partido de Uruguay o Brasil y eventualmente Paraguay contra Argentina. Creemos que esto es en beneficio de todos, eso es lo que estamos procurando, porque en definitiva, cuando se funda el Mercosur, esto es hace ya 30 años, yo recuerdo que en términos uruguayos hablábamos de que era la posibilidad de participar de un mercado, ya no de 3 millones de uruguayos, sino de un mercado de, en ese entonces, 200 y pocos millones de habitantes, y hoy en día estamos hablando de casi 300, que es lo que representa la población del Mercosur. Pero además, eso intra-Mercosur. En materia de inserción internacional era presentarnos ante el mundo bajo la grifa Mercosur. Bueno, por distintas circunstancias esa grifa hoy aparece bastante evaluada, y entonces lo que nosotros pretendemos definitivamente es dotarla de mayor contenido, darle otra fuerza y además permitirnos, en definitiva, una mejor y mayor inserción internacional, sea en forma conjunta, sea en forma individual, porque Uruguay lo primero que nos tenemos que preocupar es precisamente por todos aquellos trabajadores, todos los aspectos vinculados al agro, a la agricultura, a la industria y todo, que necesitan de nuevos y mayores mercados para definitivamente acercar la producción uruguaya de extraordinaria calidad a los mercados internacionales. Pero hoy esto ¿cómo está entonces? Porque yo lo escucho y es lo que vengo escuchando hace meses. ¿Qué va a hacer Uruguay? ¿Está ahí esperando qué?
No, nosotros no estamos esperando nada. Todo lo contrario, yo lo he dicho que en paralelo a este trabajo que nos venimos dando junto con Brasil y Paraguay, no es casualidad que hayamos llegado a Brasil junto con la ministra Susana Arbeleche y a Paraguay también acompañado de Susana Arbeleche, la ministra, no es casualidad, hemos venido trabajando, estamos elaborando una serie de documentos que nos van a permitir, si Dios quiere, encontrar esa rendija o atravesar esa rendija que nos permita esa modernización, o llámesele, como algunos le han dado a llamar, flexibilidad del Mercosur en función de una mejor inserción internacional, pero sin perjuicio de eso, también en paralelo hemos venido desarrollando una serie de acciones porque no nos podemos detener. El Uruguay no se puede detener y claramente... Y el día 8 es un día muy importante, va a ser un día muy importante. El día 7 se va a dar la reunión del Consejo del Mercado Común y el día 8 es la reunión de los presidentes. Pero al mismo tiempo, el día 9 nosotros vamos a seguir trabajando en favor de una mejor inserción internacional de Uruguay, porque nosotros no podemos vivir de espaldas al mundo y claramente nosotros pretendemos en materia de integración, un esquema de integración abierto como es el que se planteó desde el primer instante en materia de inserción internacional y no precisamente lo que hoy en día se ha gestado, que es una suerte de bloque autárquico. Hace 15 años casi el expresidente ya fallecido Tabaré Vázquez dijo: el tren pasa una sola vez, se acordará de eso, se cerró el capítulo de que podría haber abierto un mercado de libre comercio con Estados Unidos. Hoy, ¿hay encaminado algún tipo de acuerdo bilateral con Estados Unidos o estamos lejos de eso? No, yo diría que definitivamente lo que dijo en su momento el expresidente, el doctor Tabaré Vázquez, de que el tren pasa una sola vez. Bueno, el tren hoy no se nos permite visualizar que pueda volver a pasar, por lo menos en el corto plazo. Eso no obsta que, si tenemos la fortuna de que pase ese tren u otro, nosotros nos vamos a subir en él, porque nosotros, insisto, hemos dejado de lado cualquier tipo de aspecto ideológico. Lo único que nos preocupa y es lo que nos alienta es a generar una mayor y mejor inserción internacional, un mayor acceso a mercados. Y en ese sentido, si tuviéramos la posibilidad hoy de firmar un acuerdo con los Estados Unidos, vaya que estaríamos trabajando en ese sentido, como lo vamos a hacer con cualquier país o bloque que nos permita esa instancia. Bien, usted dice o reafirma lo que ha dicho el presidente de que el gobierno está fuera de cualquier tipo de componente ideológico. ¿Hay algún tipo de presión, por ejemplo, de países como Estados Unidos para que Uruguay no comercie con determinado tipo de país, por ejemplo? No ha habido presión de ningún tipo, no la aceptaríamos bajo ningún punto de vista. Obviamente cada uno defiende lo suyo y en ese sentido el avance, si se quiere, concretamente estoy seguro que usted pensaba en eso cuando me hace el planteo, el avance de China en el mundo es algo que ha generado preocupación. ¿Saben qué, ministro? Pensaba en Irán. Estados Unidos, eso no hay ninguna duda. Pero eso no obsta a que nosotros vamos a negociar, insisto, con todos aquellos que nos permitan hacerlo, que muestren interés en hacerlo, y en ese sentido no nos privamos de negociar con China como no nos privamos de negociar con los Estados Unidos si fuera el caso. Yo estaba pensando en Irán, a quien se le vendió muchísimo arroz durante muchísimos años, toneladas y toneladas y toneladas. Pensaba en Irán, por eso, porque no es tan fluido, supongo, el comercio exterior ahora por lo que estuve viendo con Irán como años atrás. Pero bueno, queda claro lo que usted dice. Hoy el embajador de España, y lo llevo rápidamente a otro tema, dijo que no hay molestia de ningún tipo del gobierno español con Uruguay, ni siquiera de la Policía Nacional Española con las autoridades policiales uruguayas. ¿Usted ha tenido algún tipo de contacto con este embajador? Sí, efectivamente, obviamente nos generó preocupación cuando leíamos ayer en un medio de prensa que eventualmente habría suscitado algún cierto de basura en el ojo, alguna declaración que se habría hecho en razón del embarque del contenedor que habría llegado a España conteniendo X cantidad de cocaína.
Nosotros tuvimos contacto con nuestra embajadora en España, tuvimos contacto con el propio embajador español aquí en Uruguay, y definitivamente es algo que en ningún momento se ha planteado, no hay ningún tipo de molestia, no hay ningún tipo de inconveniente, la relación sigue siendo extraordinariamente buena, y hablo con propiedad porque hasta hace un año yo era el embajador uruguayo en España, y la verdad que, así como destacamos hace un rato, la propia relación que se había venido gestando desde hace muchísimos años con China, bueno, vaya que con España tenemos una extraordinaria relación también, y en ese sentido, entre amigos nos lo hubieran hecho saber si hubiera algún tipo de inconveniente, ya no molestia, inconveniente, y créanme que no ha sido así, insisto, así nos lo han trasladado nuestra propia embajadora, como el propio embajador de España aquí, y no tenemos ninguna noticia, ni oficial ni extraoficialmente, que hubiera afectado en algo algún tipo de declaración de autoridad uruguaya alguna. Así que en ese sentido, reitero, la relación sigue siendo extraordinaria y no ha habido afectación de ningún tipo, por ningún tipo de declaración que pueda haberse realizado. Dos preguntas finales, ministro. ¿Hay fecha Sí, claro. fecha definida de reapertura de fronteras? ¿Qué es lo que hay arriba de la mesa con respecto a ese tema? No, miren, en ese tema es algo que yo incursiono con particular prudencia, porque hace a los aspectos sanitarios, que es la primera preocupación del presidente, que es cuidar precisamente la salud de todos los uruguayos en tiempos de pandemia, que todos lo conocemos, las dificultades que eso genera, y en ese sentido, obviamente, las decisiones las toma el presidente actuando con, en este caso, el Ministerio de Salud Pública y en su momento con el GACH. Así que simplemente de nuestra parte es estar atentos, procurando, por supuesto, brindar los servicios necesarios en temas consulares y demás, pero las decisiones sanitarias las toma el presidente actuando junto con el Consejo de Ministros, pero escuchando particularmente la opinión del Ministerio de Salud Pública y en su momento del GACH. Por último, en momentos en que en Sudamérica, en gran parte de Latinoamérica, o en toda Latinoamérica, las inversiones cayeron, las inversiones extranjeras, se da un fenómeno particular en Uruguay donde las inversiones han crecido y siguen creciendo, y esta última parte se lo pregunto, si puede haber alguna novedad más de cara a fin de año. No, miren, obviamente la primera gran preocupación, y en este caso hablo ya como diplomático, es precisamente no solo descubrir o identificar nichos de mercado para nuestras exportaciones, sino en particular la captación de inversiones. Y así que en ese sentido, todas nuestras embajadas en el exterior vienen haciendo un trabajo espléndido, amén del propio mensaje que envía el gobierno del doctor Lacalle Pou en cuanto a que las inversiones extranjeras son bienvenidas en Uruguay, un país que no hace falta que yo lo destaque, un país que se destaca por sí mismo, por lo que es el compromiso y el respeto con los contratos. Así que en ese sentido creo que tenemos un espléndido país. Simplemente de lo que se trata es darlo a conocer aún más, con mayor intensidad en el mundo. Es algo que lo procuramos hacer permanentemente, y creo que se están viendo justamente las consecuencias de ello. Creo que tenemos, insisto, un espléndido país. Creo que a lo largo de la historia se han dado consensos básicos entre los distintos sectores y partidos, y eso es lo que nos permite en cualquier instancia seguir captando en muy buena forma inversiones extranjeras, ¿no? Canciller Francisco Bustillo, gracias por hoy. A esta hora uno ya tiene ganas de irse para la casa. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, una vez más, un saludo desde aquí a Miguel, a Gabriel y a toda la enorme audiencia de